Share screen. Ok. Vamos a ver un segundo. Ok. Ok. ¿Ve la pantalla? Sí, ya se ve. Sí, listo. Ok. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el desarrollo de productos alimenticios, de mi experiencia, los procesos que nosotros seguimos en la empresa. Como les comentaba su compañero, yo trabajo en Griffith Foods desde hace 11 años, siempre he trabajado en desarrollo y actualmente me desempeño como Principal Food Scientist. Y pues he pasado por varios tipos de desarrollo de productos. En este momento me especializo en snacks, en sazonadores de snacks específicamente. Y en la parte de regulación asociada a alimentos. Entonces les voy a contar un poco al respecto. Si tienen alguna duda me pueden interrumpir y les explico un poquito más. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Primero vamos a hablar un poco sobre el diseño con enfoque al cliente. Les voy a comentar un poco sobre el diseño de prototipos, que es mi especialidad. Y también sobre regulación, que eso es muy importante en el desarrollo de alimentos. Y vamos a hablar un poquito también de la parte de validación en planta. Bueno, ¿qué se refiere al diseño con enfoque al cliente? Bueno, esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que pensar cuando desarrollamos productos, alimentos inclusive, en que esos alimentos tengan un enfoque hacia lo que el cliente necesita, quiere o espera. Ok. Siempre, pues las empresas, los emprendedores o los pequeños productores siempre están pensando en que les llegue esa idea, la idea, el producto estrella con el que vayan a ganar muchísimo dinero, con el que se vayan a posicionar en el mercado. Pero no es tan así. Vamos a ver, es muy bueno tener una buena idea, pero para que eso se convierta en un producto estrella, hay un largo trabajo de camino en el que nosotros nos tenemos que enfocar y que tenemos que trabajar metódicamente. Recuerden que la comida es una experiencia sensorial y cada vez es más así, ¿verdad? Entre más influencias tenemos de las redes sociales, de Instagram, cada vez se convierte más en una experiencia sensorial y la gente espera tener una experiencia con la comida. Ya no es nada más algo con lo que nos alimentamos y nos llenamos hasta la siguiente comida, ¿verdad? Sino que es una experiencia sensorial. Esto es nada más como para decirles qué pasa cuando uno no piensa en el diseño y la experiencia de lo que van a tener los usuarios, ¿verdad? Dice, cuando el diseño y la experiencia, el producto no van de la mano, ¿verdad? Quien diseña el móvil, piensa en los papás que compran el móvil, pero lo que el niño ve no es precisamente la cara de los animalitos, ¿verdad? Entonces, eso es para recordarnos que nosotros tenemos que pensar quién va a consumir nuestros productos y tenemos que enfocarnos en eso. ¿Cuál va a ser la experiencia de esa persona que lo consuma? Porque cuando la experiencia es buena, usted vuelve. No solo queremos que nos compren una vez, sino que nos compren siempre y que nos recomienden. Okay. ¿Qué necesitamos? Necesitamos creatividad e innovación. Creatividad, sí, una idea buena, creativa, que es lo que siempre decimos, esta persona es muy creativa, da muy buenas ideas, pero necesitamos innovación. Y recordemos que la innovación no es algo sencillamente novedoso. Una innovación es algo novedoso que genere valor. ¿Qué tipo de valor? Puede ser valor económico, bueno, lo principal que pretenden las empresas, ¿verdad? Y los emprendedores. No sé si aquí habrá alguien que es emprendedor o en algún momento pretende serlo, ¿verdad? También tiene que darle valor al consumidor, ¿verdad? Ese consumidor siente que eso le da algo que necesita, algo que espera. Y entonces nosotros, para aplicar la innovación, eso requiere diversos pasos, requiere una estructura y de eso vamos a hablar. Ok, primero que todo tenemos que pensar que el desarrollo de productos es un proceso colaborativo, no lo hace una persona, o sea, no podemos pensar que nada más quien desarrolla ese alimento, el que hace el prototipo, es el único que tiene que involucrarse, no. El desarrollo de alimentos es un proceso colaborativo en el que tiene que participar cuantas más personas de la empresa sea posible o incluso involucrar a proveedores y a clientes en el desarrollo. Eso es muy importante porque entre más puntos de vista nosotros tengamos, entre más colaboración de personas con diferentes interacciones podamos tener, es mejor.
Por ejemplo, nosotros nos enfocamos mucho que siempre haya personas del equipo comercial, que para nosotros es desarrollo, mercado y ventas, y invitamos personas de otros departamentos de finanzas, de recursos humanos, de otras áreas, ¿verdad? Que tienen otro enfoque porque no están pensando en el desarrollo de prototipos, sino que son mamás, papás, atletas, no sé, tienen otros roles, no están pensando en cómo se hace un producto, pero sí son consumidores. Incluso puede ser que contactamos, involucramos a proveedores o incluso a clientes. Entonces, entre más colaboración podamos tener, entre más mentes, entre más manos podamos tener en el proceso de desarrollo, es más importante. Tenemos que establecer un plan. Tenemos que tener un plan de trabajo, de inicio, final, establecer cuáles son nuestras prioridades, eso es muy importante. Y tenemos que seguir una metodología de trabajo. ¿A qué me refiero con una metodología de trabajo? Tenemos que enfocarnos en una metodología para poder desarrollar esos productos y que esos productos tengan realmente un enfoque al cliente y que sigan por una serie de etapas que nos permitan a nosotros tener un mayor acierto a la hora de lanzar productos en el mercado. El Design Thinking es una de las más populares, que han tenido más éxito a través de los años y hay muchos enfoques. Básicamente es una metodología que nos dice que tenemos que empatizar con el cliente, tenemos que definir un plan, una estrategia, tenemos que hacer una parte de ideación, obviamente de prototipado y de testeo. Esta metodología de Design Thinking tiene diferentes aproximaciones según diferentes autores, y se utilizan diversas herramientas para poder cumplir cada una de las etapas. Entonces vamos a ir hablando un poquito, les voy a dar algunos ejemplos de cada una de estas etapas. Ok, cuando hablamos de empatizar, ¿qué es empatizar? Empatizar es poder entender yo a mi cliente. Si yo quiero desarrollar algo y quiero que mi cliente o estos consumidores realmente se vinculen con mi producto y quieran volver a comprarlo, lo vean una vez en el supermercado o en cualquier punto de venta, lo compren y me quieran volver a comprar, yo necesito empatizar, necesito llegar a entender qué busca, qué espera. Entonces, ahí podemos tener varios tipos de herramientas, pues están las entrevistas, encuestas, y una de las más utilizadas también es el mapa de empatía. El mapa de empatía, bueno, aquí les puse una imagen, incluso les puse ahí, este es un ejemplo que me gustó, se los puse, pueden buscarlo por el autor que está ahí, que básicamente es una persona que aplicó esta herramienta y si ustedes ven, tiene ahí unas ideas. Me gustó el ejemplo para que vean que el mapa de empatía es un trabajo colaborativo. Básicamente se trabaja en equipo, ¿verdad? Un equipo dentro de la empresa o como les decía, invitando gente de afuera, donde uno empiece a construir entre todos y empiece a perfilar cómo es su consumidor, cómo crees que es tu consumidor. Entonces se empieza por 4 preguntas básicas. Primero, ¿qué siente, qué piensa? O sea, ¿qué piensa esa persona? ¿Qué piensa que debería consumir? Que debería consumir más productos saludables, yo debería consumir menos grasa, no sé, todo lo que nosotros se nos venga en la lluvia de ideas de qué puede esa persona, qué piensa que tiene que hacer o qué siente. ¿Qué ven? Eso es muy importante. ¿Qué ven las redes sociales? ¿Qué ven Instagram? ¿Qué lo influencia? ¿Qué quiere comprar? ¿Qué ve en el supermercado? ¿Qué ve en la televisión? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? ¿Qué le dice su familia que debe hacer? ¿Qué le dice su pareja? ¿Qué le dicen sus jefes, sus compañeros? ¿Qué debería hacer? ¿Y qué dice y qué hace? Todos sabemos que a veces entre lo que uno dice y hace es diferente, ¿verdad? Entre digo que voy a hacer ejercicio y realmente ejercicio, o digo que como sano, a que realmente siempre como sano, hay una gran diferencia. Entonces, la idea es empezar a mapear en equipo para empezar a perfilar a esa persona. Y también después nos vamos, una vez que tenemos esas 4 preguntas, nos preguntamos, ¿qué le frustra o qué le dificulta lograr lo que quiere? ¿Qué le imposibilita consumir tan sano como dice que va a ser? O consumir más fruta, o consumir más jugos naturales, qué sé yo. Entonces ahí empezamos a definir qué lo frustra. No sé, puede ser que no los encuentra tan fácil donde siempre compra alimentos, que son caros,
no sé, ahí empezamos a definir. ¿Qué lo motiva? O sea, ¿qué lo motiva realmente a consumir sano? ¿O qué lo motiva a comprar esa marca en específico que es la que siempre compra? Entonces ahí empezamos a construir y empezamos a perfilar a nuestro cliente. Es importante que nosotros sepamos esto porque, perdón, voy a poner el puntero. Porque es importante saber qué lo frustra y qué lo motiva. Es importante porque nosotros vamos a tratar de solucionar estas dificultades a él, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos entender y necesitamos perfilar. Ya no es como antes que se sacaba un producto al mercado y hay quien lo comprara, ¿no? Tenemos que enfocarnos y ser más atinados para que la gente tenga esa experiencia que busca. Ok. Aquí pasamos a la siguiente etapa, que es la parte de definir. Nosotros tenemos que empezar a definir exactamente hacia dónde nos vamos a orientar. Y para eso nos sirve el Consumer Insights. No sé si lo han escuchado, es una herramienta relativamente muy utilizada en mercadeo. Esto sobre todo lo trabajan los mercadólogos. Y es la explicación emocional que tiene el consumidor cuando elige un producto o servicio. Es la inspiración que lo vincula. Es eso que hace que ese consumidor vuelva a esas marcas o que elija esas marcas. Y se convierte, al fin y al cabo, en parte de la estrategia de mercadeo de los productos. ¿Y cómo se obtienen esos Consumer Insights? Y es lo que nosotros tenemos que hacer antes de seguir con nuestro proceso, que es investigar en tendencias de mercado, qué está en tendencia o qué viene en tendencia para el próximo año. Esas cosas siempre se consiguen. Vamos a ver, si se pueden comprar de empresas de estudio de mercado, pues obviamente son mejor, pero si no, siempre se consiguen. Por ejemplo, el Instituto de Tecnólogos de Alimentos, Institute of Food Technologies, creo, lo saca todos los años. Hay algunos de snacks, de empresas como de tendencias de snacks que salen, hay otros de salsas, o incluso las mismas empresas, Mintel o así, publican por lo menos estudios preliminares o tal vez un poco más cortos, pero que inspiran a las empresas a comprarlos, pero eso nos sirve a nosotros también de información, de ver qué está en tendencia. Estudio de mercado, y ahora una de las grandes fuentes de información son las redes sociales. Por ejemplo, nosotros podemos ver a los influencers que publicitan, a cuáles influencers siguen más y qué hacen, o incluso se pueden comprar bases de datos a las empresas de redes sociales para saber cuáles son las tendencias. Y muchas empresas, si lo han visto, no sé, a veces uno busca algo en Facebook y, no sé, algún producto y de pronto después le llegan un montón de anuncios relacionados. Eso es porque esas empresas llevan estadísticas sobre qué ve y qué no ve una persona. Y entonces esas informaciones también se pueden buscar. Entonces hay muchas formas de donde nosotros podemos sacar información de esos Consumer Insights que nos dan esos tics de hacia dónde está la tendencia de los consumidores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Estas partes preliminares son más estudios de mercado, tiene que ver más con la parte de mercadeo, pero es básico antes de empezar a trabajar en un desarrollo de producto, porque eso nos da a nosotros un poco más de guía de hacia dónde orientarnos. Y una vez que definimos y desarrollamos un poco más esa información del consumidor y esa tendencia hacia dónde va el consumidor, pasamos a la parte ideal. Esta es la famosa lluvia de ideas. Ya nosotros perfilando un poco más al consumidor y teniendo definido como nuestro consumidor qué espera y un poco definir cuáles son los Consumer Insights, podemos hacer una lluvia de ideas. La lluvia de ideas, pues después esta imagen aquí, porque básicamente es reunirse y empezar a sacar ideas de productos que podemos tener. Una forma muy atinada es empezar por decir, ¿cuáles sabores son interesantes? Según lo que ya tenemos nosotros de Consumer Insights y según lo que vemos de cómo es el perfil de nuestro consumidor en el mapa empático. Entonces podemos empezar a sacar cuáles son los sabores que nos podrían interesar. Cuando uno hace una lluvia de ideas, también es importante dejar claro entre todos que no hay idea tonta. Todas las ideas son válidas. Y vamos a tirar todo, incluso sin pensar,
¿lo podemos hacer o no lo podemos hacer? No, tiremos todo, porque después nosotros podemos filtrar. Entonces muchas veces se hace primero una etapa de generar ideas, después se hace, no sé, se dan unos 4 o 5 minutos y todo el mundo escribe sus ideas en papel y en post-its, los pegan y después nos volvemos a dividir y entonces decimos, bueno, ahora sí, de lo que ya pusieron todos, sin importar quién puso qué, ve a ver si te inspiras en algo más, cada uno, y generar nuevas ideas sobre construir sobre lo que ya está. Después se pueden empezar a agrupar según qué tan comunes sean, ¿verdad? A veces nos damos cuenta que mucha gente puso cosas similares, entonces las empezamos a agrupar y empezamos a preseleccionar. Incluso nosotros a veces lo que hacemos es poner a votación. Entonces le decimos a la gente, tiene derecho a 5 o 6 votos, vote por la mejor idea que le parezca. Y entonces empezamos a filtrar y nos damos cuenta por las votaciones cuáles son las mejores ideas porque a más gente le pareció interesante. Y entonces sobre esas podemos empezar a trabajar. Esta lluvia de ideas es importante porque nos abre muchas veces la mente a nuevas posibilidades y no nos quedamos en los sabores de siempre, por ejemplo, o no nos quedamos en las presentaciones de empaque de siempre, ¿verdad? Porque estas sesiones de ideación se pueden hacer no solamente para sabores, se pueden hacer para presentaciones de empaque, se pueden hacer para productos, conceptos de productos, se pueden hacer incluso para canales de distribución, entonces la podemos usar para muchas cosas. Y bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestras ideas, empezamos a diseñar nuestros prototipos. En el caso de alimentos, es muy importante que tengamos en cuenta que los alimentos tienen ciertos requisitos que hay que cumplir. Bueno, sensoriales, ahí tenemos las ideas de los sabores que vamos a necesitar. Pero los sabores tienen que cumplir con ciertos requisitos físico-químicos, ¿verdad? Puede ser que existan criterios de inocuidad, ¿verdad? Que nosotros tengamos que cumplir según un tipo de producto. Por ejemplo, las salsas, si no están refrigeradas, tienen que tener un X pH, o si van a estar refrigeradas, hay otro límite que se debe seguir. El nivel de preservante que tienen que tener, qué sé yo. Tenemos que ver requisitos legales, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito más después. Costos esperados, es muy importante que tengamos más o menos un costo sobre lo que podemos andar para que no hagamos algo muy sacado del costo esperado y entonces no va a poder ser vendible. Tenemos que pensar en la parte nutricional, si es que está dentro de nuestro enfoque. Por ejemplo, cada vez la gente busca más cosas con valor nutricional esperado. Entonces, si en mi estudio preliminar, en el Consumer Insights y en el mapa de empatía me salió que mis consumidores están muy interesados en algún atributo nutricional, entonces, qué sé yo, alto en fibra o fuente de fibra. Entonces ya yo sé que tengo que ir trabajando sobre esta línea. O, por ejemplo, ahora está muy de moda las dietas plant-based. No sé si lo han oído, pero es mucha gente que ahora está tratando de consumir o no consumir carne o consumir menos carne. Entonces, por ejemplo, eso puede ser algo que alguien quiera, no sé, un sustituto de leche o de carne o qué sé yo qué. Y restricciones de alérgenos. Esta parte es muy importante. Si hay alguna restricción de alérgenos, porque puede ser que ustedes estén desarrollando un producto para algún cliente que tenga alguna restricción de alérgenos. A nosotros nos pasa, tenemos clientes que, por ejemplo, no quieren soya, no quieren lácteos, entonces tenemos que empezar a las restricciones de ingredientes o ingredientes alergénicos. Y también si hay alguna restricción de ingredientes, por ejemplo, puede ser que algún cliente te diga, o sea, si están desarrollando algo específicamente para un cliente, a nosotros nos pasa, o si es que el mercado te lo dice que no se permiten sabores o colores artificiales, o por ejemplo, si ustedes están desarrollando algo para Europa, donde son muy mal vistos los colores y sabores artificiales, entonces que lo tengan en cuenta cuáles son las restricciones que puedan tener. Ok, en el diseño de prototipos hay 3 puntos importantísimos: materias primas, tecnologías de proceso y empaque. Bueno, materias primas, tenemos que ver el origen de las materias primas, si son locales, si son importadas, cuánto tiempo van a tardar en llegar, requisitos adicionales de esas materias primas y revisión de alérgenos. Tengan siempre muy en cuenta en alimentos eso, que no vaya a ser que ustedes estén diciendo, yo no estoy poniendo gluten, porque nada tiene harina, pero puede ser que alguna materia prima traiga un ingrediente alergénico como el gluten y estén fallando en esa parte. Después de la parte de validación de procesos, en tecnologías de procesos, si la tecnología de procesos ya la tienen, ustedes una nueva tecnología, hay que validarlos. Hay una parte de inocuidad que yo no me voy a meter ahí, pero es muy importante en alimentos,
tienen que ser inocuos y hay validaciones de limpieza, desinfección, de equipo sanitario, me imagino que ustedes ya lo han visto en la carrera. En la parte de empaque, diseños de empaques, esta parte es delicada, hay que verificar que sean materiales aprobados, sobre todo para los mercados de destino, que tengan las barreras de protección al medio ambiente. Por ejemplo, si ustedes están desarrollando, no son los snacks, necesitan que el producto se mantenga con una humedad baja a lo largo de su vida útil, que esté protegido contra la oxidación, porque si no se les va a poner rancio. Hay que hacer ensayos de vida útil, pues las formas más tecnificadas hacer estudios acelerados, pero se necesitan cámaras, se pueden contratar los servicios o se pueden hacer en tiempo real, uno se deja unas unidades ahí, pues las va hablando durante el tiempo, pero hay que hacer ensayos de vida útil para saber si el tiempo de vida útil que decimos que va a tener, realmente lo va a tener al final, y tenemos que ver el impacto medioambiental. Esta parte cada vez es más importante porque tenemos que proteger el medio ambiente, cada vez van saliendo más nuevas tecnologías de empaque y tenemos que tenerlas en la mira. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay una pregunta? Listo. Bueno, el balance de la formulación. Depende del tipo de producto que ustedes tengan, así va a ser el balance de la formulación. Yo les voy a hablar, por ejemplo, de sazonadores, que es mi especialidad. En el caso de los sazonadores, les pongo ahí un gráfico más o menos para que tengan una idea, casi siempre tiene un relleno que funciona como un vehículo para poder dispersar los demás ingredientes. Usualmente en los sazonadores lo que tenemos es maltodextrina, porque es un producto que casi no tiene sabor. Es, bueno, no, si alguien no sabe, la maltodextrina es un derivado de maíz. Son mezclas de oligosacáridos de cadena corta, entonces tiene un dulzor muy bajo, se usa muchísimo en alimentos porque es un muy buen vehículo, muy neutro. Después tenemos al azúcar, ¿verdad? Dependiendo de si el producto es dulce o salado, entonces si es salado, casi siempre igual le ponemos un poquito de dulce para equilibrar, ese es un tip. Si es dulce, casi siempre tiene un poquito de sal para equilibrar los sabores. Y la saborización. La saborización, que es el verde, es una parte importante, pueden ser saborizantes naturales o artificiales, ahí están los acidulantes como el ácido cítrico, el ácido láctico, el ácido málico, potenciadores de sabor como el glutamato, que la gente lo evita mucho, entonces pues hay otros sustitutos como el extracto de levadura, el inosinato y guanilato de sodio, que son potenciadores de sabor, y especies. Las especies nos dan gran parte del perfil de sabor en los sazonadores y las usamos muchísimo, especies naturales. Y por último tenemos los colorantes. Casi siempre los sazonadores tienen algún color en particular y sean naturales o artificiales. Nosotros usualmente preferimos los naturales, pero a veces los clientes quieren un color muy intenso que no se logra, ¿verdad? Pero pues, procuramos que sean naturales, igual los sabores. Y bueno, entramos a la otra parte, que es el testear los prototipos. Entonces les puse una hamburguesa deliciosa. Bueno, siempre testeen sus prototipos. Uno no puede asumir que porque un sazonador sabe muy rico en polvo, vas a averiguar cuando ya lo pica en una hamburguesa, o que un empanizador queda delicioso si no lo ha picado en el pollo, como se ve ahí, o que una salsa, porque yo la pruebo con, no sé, una cucharada, me sabe deliciosa. No, hay que picarla, hay que estar seguro que el picado sabe bien, y hay que estar seguro de que a los clientes les gusta. Esa parte es muy importante. Cuando nosotros generamos una idea y hacemos todo este proceso, estamos generando una hipótesis. Yo tengo la hipótesis de que esto que estoy pensando, que es un productazo, al cliente le va a encantar, pero eso es una hipótesis. Hasta que no lo probemos con consumidores reales, nosotros no vamos a saber. ¿Cómo se prueba? Hay diferentes herramientas. Una de las más comunes son focus group, que se ponen a la gente a probar, o hay algunas otras técnicas que usan mucho en mercadeo, que es mandarle a la gente productos a la casa, y entonces la gente lo prueba y después le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Fue fácil de preparar? Esa parte es muy importante. Muchas veces asumimos que un producto es buenísimo, pero tal vez la preparación no es fácil, entonces la gente dice, no, esto yo no lo voy a volver a comprar, esto es dificilísimo de preparar, o es difícil de conservar, o qué sé yo, el empaque no me pareció práctico, no sé si a veces les pasa, hay cajas que uno siempre las rompe, es imposible cerrarlas de nuevo. Entonces esa parte es muy importante, que nosotros probemos todo, desde el producto que sepa rico hasta el empaque que realmente funcione bien, y que el arte del empaque también resulte atractivo.
El producto es un conjunto. No podemos pensar que porque una fórmula quedó muy rica la gente la va a comprar. Necesitamos que la gente, viendo el empaque, le llame la atención y lo compre. Ok, y la parte de testear, hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que es muy útil para también no solamente decir, ah, ¿te gustó? Está rico. Ah, bien. Y es poder decir si realmente mi propuesta, eso se llama Value Proposition Canvas, o propuesta de valor, o en su propuesta de valor, como se llama en español. Si lo que yo planeo en mi producto realmente satisface al cliente. Entonces, se parte de varias preguntas. Y yo lo hago primero por separado y después lo cotejo. Entonces, primero veo a mi cliente basado en lo del mapa de empatía. Según el perfil que yo le hice a mi cliente. Ellos les llaman customer jobs, pero realmente son como las tareas o los propósitos que el cliente debe cumplir, o que siente que debe cumplir, que debe o quiere cumplir. Hacer ejercicio, comer sano, consumir más fibra, rendir su presupuesto, alimentar a su familia. Esos son ejemplos. Entonces yo empiezo a decir, ¿qué es lo que mi cliente o mi consumidor necesita o debe cumplir? ¿Qué es por lo que se esfuerza siempre? Después yo me pregunto, ¿cuáles son las dificultades o inconvenientes para lograr esas tareas? No tiene tiempo para cocinar, dice que no sabe cómo consumir más fibra, no sabe cómo la consume, o sea, dónde la encuentra, no sabe cómo hacer para que sus hijos coman vegetales. Sus productos, los productos saludables suelen ser muy caros, dice él, entonces por eso no como saludable. Y después también vemos cuáles son los gains, que sería lo que el cliente busca que le da alegría y bienestar. Ay, yo quiero comer, o sea, estoy feliz si de verdad lo que vaya a comprar es muy rico y que sean alimentos de fácil preparación, que el empaque sea desechable. Eso que usted dice es un nice to have, digamos, o eso me hace muy feliz. Entonces, nosotros empezamos a definir esto que el cliente busca cuando compra un alimento, y ahí sí podemos pensar específicamente en ese alimento que estamos desarrollando y podemos decir qué busca, o sea, qué lo hace feliz si lo encuentra en ese producto. Lo mismo hacemos con el PAINS, que digamos cuáles son sus dificultades e inconvenientes. Y en la parte de las tareas también de lo que les comentaba, ¿verdad? Empezamos a ver qué es lo que busca cuando compra esos productos, qué es lo que él siente que tiene que cumplir, cuáles son los checks que necesita, lo que necesita. Por otro lado, hacemos una evaluación de nuestro producto que estamos desarrollando y decimos, ¿qué ofrece mi producto? Bueno, mi producto es fuente de fibra, tiene un alto porcentaje de fruta, no sé, ahí empezamos a listar lo que nosotros consideramos que nuestro producto ofrece. Y después empezamos a ver cuáles son los dolores o, digamos, las dificultades que alivia ese producto. Entonces, yo digo, buen día, o sea, mi producto realmente declara en la etiqueta que es alto en fibra, entonces eso es una ventaja para los clientes, su costo es competitivo, y por otro lado me voy a la parte de cuáles son las alegrías que le aporta, que es el Game Creators. Entonces yo digo, bueno, mi producto, ¿qué cosa le va a hacer feliz al cliente? Que se le empaque resellable y yo sé que lo necesita así porque es muy práctico, porque no lo va a gastar todo en una sola ocasión, entonces lo va a poder guardar muy fácilmente sin tener que ir a buscar un topper para poderlo guardar. O otra puede ser que sabe delicioso o no sé, cualquier otra cosa que se les ocurra y que salga en las evaluaciones. Esto es como una lluvia de ideas. La idea es que se haga como de la misma manera que se hace el mapa de empatía. No una persona que lo llene, sino un equipo de trabajo que lo llene, un equipo de personas que lo llenen y empiecen a generar post-its referentes a cada una de estas preguntas, a estas categorías. Después yo lo cotejo y entonces empiezo a ver qué de mis beneficios del producto cumple con esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que esa persona lo hace feliz? Lo que mi producto aporta realmente lo hace feliz, me falta algo. Por ejemplo, aquí una de las cosas que la persona decía era alimentos de rápida preparación. Y si yo me doy cuenta, mi producto no es de rápida preparación, ¿será que yo puedo hacer algo para mejorarlo, para que realmente sea rápida preparación? Porque si es de rápida preparación, lo va a hacer más feliz aún, porque yo determiné que esa es una de las cosas que necesita que lo va a hacer feliz. Entonces, esto lo que nos permite es poder cotejar lo que el cliente espera y lo que mi producto ofrece. Y nos damos cuenta si nos falta. Y podemos trabajar aquí. Entonces,
¿Qué es importante? Que tengamos claro que el proceso de prototipado y testeo es un ciclo. Entonces nosotros prototipamos, revisamos, testeamos y de acuerdo a lo que nos sale redefinimos y volvemos a empezar el ciclo. Puede ser que este ciclo necesite varias vueltas, por decirlo así, pero la idea es que nosotros partimos de una idea, que la convertimos en un prototipo, revisamos, testeamos, redefinimos, si es necesario seguimos dando vuelta aquí, porque al final lo que nos tiene que salir es lo que va a producción. Aquí sí quisiera decirles que muchas veces en una etapa de prototipado, revisión y testeado nos damos cuenta de que no es posible, ¿verdad? Que tal vez ese producto que pensamos que va a ser un éxito, de la gente no le gusta. Si algo no sirve, pues que dicha que salió en esta etapa y no cuando lo lanzamos al mercado y perdemos plata, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a ver también que si algo no resulta, no importa. Eso nos deja lecciones aprendidas para otros proyectos. Y tenemos que seguir. Entonces hay que también tener una resistencia al fracaso. Y verlo como que el fracaso no es como que vergüenza, no lo pude sacar, no funcionó, no. Es ¿qué aprendo yo aquí para que mi próximo proyecto, mi próximo desarrollo sea un éxito? Las grandes empresas, las empresas más exitosas saben gestionar el fracaso y saben que eso no significa, o sea, que para que hayan tenido que hacer 20 prototipos o 20 desarrollos para que al final solo pudieran lanzar uno o dos, esto es un éxito. Entonces eso es importante que lo tengamos en mente. Ok, vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es regulación del producto. Esto es muy importante, yo se los quise incluir porque muchas veces las empresas no saben muy bien qué deben de cumplir. Y eso puede llevar a multas o a retiros de producto en el mercado. Entonces es muy importante saber cuáles son las regulaciones aplicables según el mercado de destino de nuestros productos. No es lo mismo si mi producto se va a comercializar en Costa Rica, en Centroamérica, o si va para Europa. Es otro mundo de diferencia y las regulaciones en Europa son súper estrictas. O por ejemplo en Estados Unidos, o dependiendo de si mis productos son cárnicos, en Estados Unidos son muy regulados y entonces tenemos que saberlo. Si no lo sabemos internamente, hay que subcontratar esos servicios o también pedir colaboración a instituciones que nos puedan ayudar. Por ejemplo, les doy el tip que Procomer tiene una oficina de consultas técnicas. Entonces, si ustedes alguna vez tienen una duda de alguna regulación, le pueden hacer la consulta a Procomer, sobre todo si sus productos son para exportación, ¿verdad? Ellos les pueden asesorar de regulaciones en otros países. Y internamente, pues, pueden ser a través de las universidades, puede ser a través del Ministerio de Economía o el Ministerio de Salud. Ok, tenemos que revisar cuáles son las dosis de usos de aditivos permitidos según la categoría de alimentos. Casi siempre tenemos aditivos, que ácidos, que preservantes, reguladores de acidez, que los necesitamos en nuestros alimentos. Y entonces tenemos que saber cuáles son las dosis permitidas. En panificación se usan mucho los leudantes, que es como el polvo de hornear y sus componentes. Entonces necesitamos saber cuántos se pueden usar, o colorantes. Los colorantes siempre están regulados. Entonces tenemos que saber si se pueden usar o no se pueden usar y en qué cantidad, en cada categoría. No todos se permite, no todos los aditivos, aunque un aditivo se han permitido, se permiten todas las categorías de alimentos. Eso es otra charla aparte, ¿verdad? Porque es muy extenso, pero lo revisan. Eso es muy importante. Estándares de calidad, estándares de identidad, eso es mucho cuidado, porque hay algunos alimentos que tienen estándares de calidad, como por ejemplo la mayonesa o los embutidos. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que si sacamos al mercado una mayonesa, una salsa de tomate en algunos países de Centroamérica, o embutidos, tienen estándares de mínimos de proteína, de mínimos de grasa que nosotros tenemos que cumplir. La declaración de ingredientes alérgenos, esto es exigido y tienen que apegarse a la regulación. Ahora todo tiene que tener su nota de alérgenos si es que contiene o si es que puede contener trazas, entonces esa parte es muy importante. Definición de declaraciones nutricionales, por ejemplo, si yo digo que mi alimento es bajo en grasa, tiene que tener una tabla nutricional que lo respalde. O si digo que es fuente de fibra, también lo tiene que tener. O si digo que es bajo en grasa o bajo en sodio, también tiene que tener ciertos criterios que cumplir. Y muy importante que los puede llevar a problemas es si los etiquetados en los diseños de empaque finales, o sea, en los artes de empaque, en lo que ya está impreso, tienen algún problema. Tienen que cumplir con una serie de criterios y tiene que estar completo. Aquí nada más les listo algunos de los reglamentos RTCA. Para los que no saben, RTCA son reglamentos técnicos centroamericanos. Estos son los reglamentos
básicos generales que rigen para todo Centroamérica, menos Panamá. Bueno, Panamá tiene algunos, pero partan de que Centroamérica menos Panamá tienen estos. Panamá poco a poco se ha ido metiendo y ya tienen algunos adoptados, pero no todos. Por ejemplo, el etiquetado general aún no lo tienen, entonces ellos se basan por códex. Y también les quería dejar aquí la referencia de algunos decretos nacionales. Como les decía, hay de mayonesa, hay de productos cárnicos, hay una norma para la sal, entonces verifiquen que usan una sal correcta. Hay una norma oficial de conservas de carne y embutidos, una norma oficial de productos cárnicos, clasificación de características, sobre todo los que hay también de quesos, hay de mantequilla, hay de otros tipos de lácteos. Entonces, cuando vayan a desarrollar un producto, busquen, ahora con internet es muy fácil buscar si las normas oficiales existen, se buscan en el MEIC, se buscan en el Ministerio de Salud, pero verifiquen, porque eso los puede llevar, si no a multas, porque eventualmente, aunque no tan frecuentemente, pero el Ministerio de Economía hace muestreos en los puntos de venta, sobre todo en los supermercados, y si encuentra problemas, multa a las empresas. Bueno, aquí también menciono las bases de datos en línea de la norma Códex para Aditivos Alimentarios, porque el RTCA nuevo de aditivos, o sea, la norma que nos rige en Centroamérica de aditivos, ahora hace referencia a Códex, con algunas variantes que están en la norma impresa, pero la mayoría de aditivos ahora hacen referencia a Códex, esto es importante tenerlo. Y las normas oficiales de Códex Alimentarios, aunque no todas son adoptadas por Costa Rica, sí sirven como referencia. O sea, por ejemplo, si ustedes van a desarrollar una mermelada, pueden ver la norma Códex y ver cuáles son los requisitos que establece. Es bueno usarlas porque la mayoría de los países se rigen por ellas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, continuamos. Por último, les quería hablar del escalamiento en planta. Todo lo que se hace en un prototipo, todo lo que se diseña, se pruebe, finalmente se aprueba, nosotros necesitamos validar al final que va a ser reproducible en condiciones de planta. Y el escalamiento lo que significa es que lo que a mí me salió en un prototipo, ese sabor, esa textura, ese color, esas características físico-químicas, microbiológicas y sensoriales, yo las voy a poder reproducir cuando lo haga en planta. Nosotros eso le damos mucho valor y tenemos todo un procedimiento para lograrlo, porque esa es la promesa de nuestros clientes, ¿verdad? Muchas veces nosotros en Griffith trabajamos mucho con clientes industriales, con grandes cadenas de comida rápida, y nosotros les enviamos muestras de prototipos a escala, y cuando un cliente de comida rápida, de los grandes clientes, nos aprueban una muestra en pequeño, ellos esperan que el producto terminado, cuando compren varias toneladas, sea exactamente igual, y nosotros nos tenemos que asegurar. Entonces asegúrense de que su proceso de escalamiento realmente lo asegure, de que cumple las características físico-químicas, los atributos sensoriales, que el material de empaque realmente va a funcionar. En esta parte del material de empaque, sí les digo que los proveedores de empaque suelen ser muy expertos, ¿verdad? Uno usualmente le dice a un proveedor de empaque, que hay muchos en la región, aquí en Costa Rica incluso, mire, mi producto es es una salsa, es ácida, el pH es tal, y yo necesito una vida útil de 6 meses, y ellos les van a saber recomendar qué es lo mejor. Igual ustedes lo tienen que validar y tienen que ver la estabilidad en vida útil, por eso les digo, si uno puede hacer un estudio muy estadísticamente válido, lo mejor, y si no, por lo menos dejarse unas unidades y verlo en el transcurso del tiempo, para realmente validar que lo que nosotros estamos estableciendo y la fecha de vencimiento que le estamos poniendo realmente se cumple. Aunque el proveedor nos diga una fecha estimada, eso es una guía, nosotros tenemos que validarlo y todo eso lo tenemos que hacer. Y bueno, nada más quería cerrar diciéndoles que, recordándoles que la industria de alimentos y bebidas se está transformando rápidamente y existe una gran demanda de productos saludables, naturales y auténticos, y nosotros como industria alimentaria tenemos ese compromiso hacia nuestros clientes. Nosotros en Griffith lo tenemos, estamos tratando de transformar nuestro portafolio a productos más saludables, también instamos a nuestros clientes a hacerlo, es un proceso, pero queremos ser parte del cambio. Y nuestro lema es que we blend care and creativity to nourish the world, o combinamos creatividad y cuidado para nutrir el mundo. No sé si tienen alguna duda, algún comentario.
Muchísimas gracias por esta charla, la verdad es que muy bonita. De mi parte, bueno, por ahí relacioné ciertas cosillas con videos y cosas que he visto y me pareció muy interesante. Y bueno, y para los demás, se abre como el periodo de preguntas, entonces que quienes tengan duda ahí pueden levantar la mano y adelante, si tienen alguna duda, o ponerla en el chat. Ya tenemos a Fabricio Montero, adelante. Hola Vanessa, mucho gusto. Hola, Muchas gracias por la charla. mucho gusto. Tengo una pregunta con respecto a las normativas. Vieras que casi no te escucho, disculpa. Ahí me escuché. Sí, un poco mejor, sí. Tengo una pregunta con respecto a las normativas. Ajá. No sé si usted sabe sobre los jugos prensados en frío. ¿Sobre qué, perdón? Sí, jugos prensados en frío. ¿Se sabe algo Jugos prensados de en ese tipo frío. de normativas? Porque son como, ajá, son como nuevas tendencias o nuevos Ajá. productos que están sacando y quería saber si sabes algo de eso. Y yo, o sea, no es mi área de Sí, acción, pero lo que es... Ajá. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuál es la No, otra la otra pregunta? pregunta es, vos trabajas en el área de investigación y desarrollo de una empresa alimenticia. ¿Cómo qué certificaciones o qué sacar para poder aplicar a un puesto de ese tipo? ¿Para aplicar a qué, perdón? A un puesto de investigación y desarrollo en el área de agroindustria. Ah, ok. Bueno, la primera pregunta, los jugos en frío. Yo conozco algunas tecnologías como de microfiltración que lo que hacen es que son prensados en frío, pero tienen mallas, no son mallas, se me da la palabra. Ay, escucha, es como un tipo de filtros, pero son membranas. Membranas es la palabra. Membranas de poro muy fino, de manera de que retiene incluso hasta microorganismos, ¿verdad? Me refiero que cuando dices prensados en frío es que no tiene ningún tratamiento térmico. Ese es el tipo de tecnología que he escuchado, ¿verdad? Y después, ligado a eso, tienen que tener un proceso de empaque aséptico para que no se introduzca ningún tipo de microorganismo en el proceso. Son bastante difíciles de hacer. Y la validación como tal son bastante complejas. Yo sé que la UCR sí tiene mucha experiencia en eso, o sea, yo sé la teoría, no los he trabajado ni los trabajamos en empresa, pero sé que son bien complicados de hacer. Y tienen una validación especial porque tenés que asegurar la inocuidad, ¿verdad? Hacer un producto que no tiene ningún tratamiento térmico, el riesgo suele ser alto, pero sí se puede hacer con la tecnología correcta. Y para trabajo de desarrollo en alimentos, pues depende del tipo de producto, digamos, en mi empresa, la mayoría somos tecnólogos de alimentos, sobre todo porque vemos muchas categorías de alimentos, pero dependiendo del área, pues puede variar. Yo he visto gente de diferentes carreras, incluso biotecnología, agroindustria, ingenieros químicos, varía mucho. Depende de los criterios de la empresa. Y para que veo una pregunta derivada de grillo. Yo sé de empresas que lo han estado haciendo, de derivados de grillo. Es una proteína alternativa, siempre de origen animal, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho futuro. Sobre la mejor manera de hacer un estudio, mira, podría ser a través de entrevistas. Esa es una posibilidad. Claro, tienen que ser entrevistas a gran escala, ¿verdad? Y que incluya una parte ahí también de intención de compra, ¿verdad? Porque no es nada más si a la gente le parece interesante o no. Eh, pero sí sería interesante. Es más, es muy probable que ya existan, porque sé que la UCR ha estado trabajando un poco en eso, entonces a lo mejor hasta los puedan guiar. Se pregunta el desafío de la industria de alimentos. Mira, son varios. Una es los empaques.
¿verdad? Porque la industria alimentaria pues usa empaques. Y por un lado quiere empaques muy pequeños, ¿verdad? Portion packs, que se llaman. Y eso consume mucho material de empaque. Entonces hay una gran tendencia a empaques que sean plant-based, por ejemplo, que sean biodegradables o que sean compostables. Y el reto ahí es varios, que te den las mismas barreras, ¿verdad? Porque no sé si saben, pero por ejemplo, muchos productos, por decir algo, galletas o snacks, los supermercados quieren que tenga por lo menos 3 meses de vida útil. Si ya tienen menos de eso, no los aceptan. O puede ser que ya los devuelvan porque tienen que estar tiempo y no saben qué les pusieran. Entonces, mínimo un producto tiene que tener 6 meses o más mientras se dan los procesos de transporte, venta y distribución. Entonces son tiempos de vida útil muy largos y encontrar materiales sustitutos amigables con el ambiente que permitan tener las mismas condiciones es todo un reto. O por ejemplo, materiales de empaque normales, o sea, que son derivados de petróleo, como son la mayoría, que se usan por ejemplo en salsas y entonces son muy estables a condiciones de pH de las salsas, por decir algo, muchas salsas que son ácidas. Y tener eso mismo en un material derivado de plantas que sea estable también a esas condiciones de pH, humedad, es complicado. Entonces yo diría que ese es el mayor reto, poder transformar a que la industria de alimentos sea más sustentable y también la parte de seguridad alimentaria, ¿verdad? Eso lo hace muy, muy difícil. Algún sustituto de azúcar que sea natural a nivel nacional, accesible y económico, esté bien. Es el principal. Hay otros que son como polialcoholes. Hay uno que se llama, creo que eritritol, creo, y es natural. El tema es que los polialcoholes tienen un límite de uso. Si se usa mucho pueden tener efecto laxante. Entonces yo diría que el más natural y el que tiene mejor aceptabilidad, bueno, o mejor aceptabilidad en términos de nombre, digamos, de natural, es stevia. El reto de la stevia o los glucósidos de esteviol, que es el nombre genérico, ¿verdad? El tema que tienen es el resabio, dejan un resabio dulce ahí un poco complicado, entonces hay que saber equilibrar, sobre todo cuando son productos reducidos en azúcar, entonces uno lo que hace es que reemplaza parte del azúcar con la stevia, tal vez no se nota tanto. Pero hay varios casos saboristas aquí en Costa Rica que tienen sabores dulces, es muy curioso, pero son sabores que lo que te hacen sabor dulce y son muy buenos y se pueden equilibrar junto con la stevia. Muy interesante. Pero sí yo diría que la stevia. Porque la sucralosa no es natural. No sé si tienen alguna otra consulta. Muchísimas gracias, Vanessa, por esta charla. Me pareció increíble, sumamente enriquecedora. Bueno, la profesora María Fernanda tiene una pregunta. Adelante, profe. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenía una consulta en el proceso de testeo, ¿verdad? Del prototipado. Bueno, yo sé que todo el proceso es costoso, ¿verdad? Siempre vamos a tener que en algún momento, pero en este proceso de prototipado, la recomendación es que a la hora de hacer las consultas, ¿verdad? De los diferentes prototipos, se hagan directo, digamos, como a grupos o a muestras significativas o pueden ser grupos elegidos bajo una justificación técnica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digamos, en la parte de prototipado, muchas veces uno lo que hace, pensamos como un embudo, ¿verdad? Entonces, uno empieza a hacer pruebas muy en pequeño y las puede probar uno internamente dentro de la misma empresa, por decir algo. Un grupo pequeñito. Ahí uno se puede dar cuenta si tiene futuro o no, ¿verdad? Uno también va o puede hacer algo como aproximado. Conforme uno le va viendo viabilidad, va avanzando en el proceso. Y si el proceso continúa, llega un momento en el que uno sí tiene que hacer una prueba lo más real posible. Y ojalá que uno ya la haya hecho en escala más reproducible. Por eso te digo, uno va avanzando. Los prototipos tienen que irlos probando desde etapas iniciales. No dejarlo para el final porque si no invertís mucho, ¿verdad? Entonces,
Cuando ya la crees que la tenés muy afinado y has visto la viabilidad y demás, por eso les decía que ese proceso de testeo es cíclico, ¿verdad? Cuando llegas a a una parte en la que incluso en tu propuesta de valor ves que de verdad tiene todo el sentido, ahí sí vale la pena ya invertir en hacerlo un poquito más a escala. No necesariamente tiene que ser muy grande. Por ejemplo, si yo estoy evaluando, no sé, por decir algo, productos para veganos, ¿verdad? Y mi mercado es muy enfocado en veganos. Tal vez yo no necesito 100 veganos, 100 personas veganas para probar. Puede ser que con 20 o menos sea suficiente, ¿verdad? Porque depende si lo estoy haciendo muy enfocado. Entre más puedas probar, es mejor, ¿verdad? Pero ahí uno se puede apoyar mucho de tener otros expertos que te digan cuánto, digamos, gente más en mercadología que te diga cómo hacerlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una persona de evaluación sensorial y hacen focus group junto con mercadeo y definen un número de personas para que sea estadísticamente más representativo. Pero depende. ¿Verdad? Depende de los recursos que la empresa tenga. Aunque sea pequeño, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacer. Me imagino que este... Ajá. Perdón, adelante. No, dime. No, que me imagino que este testeo más significativo, ¿verdad? Se hace ya cuando tenemos, como dice usted, justamente un producto más probado, ¿verdad? No como las primeras. A eso es a lo que iba, ¿verdad? Porque justo le hago la consulta, esa no es mi área. Ajá. Pero sé que muchas veces los muchachos, ¿verdad? Cuando hacen desarrollo de producto, ellos, ¿verdad? A mí me hacen como consultas, ¿verdad? De que cuánto es un grupo significativo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces yo les digo que no de que bueno, se hace por la forma normal, ¿verdad? Sacamos una población y esa población se hace una muestra, ¿verdad? O buscamos algún tipo de muestreo ahí con esa estadística. Pero también muchas veces estos productos están a un nivel, ¿verdad? De que apenas es como las primeras pruebitas que hacen y ese tipo de cosas. Entonces, realmente a mí a veces me ha preocupado cómo decirles, es que mejor primero prueben y no sé si era correcto. Sí, entre más. Nosotros cuando estamos iniciando lo probamos, digamos, nosotros el equipo de desarrollo somos 10 personas, 12 creo. Más tenemos los de mercadeo, los de ventas, entonces según ahí lo vamos agrandando según lo necesitamos. Igual ya uno va teniendo la expertise, ¿verdad? Pero sí lo empezamos a probar primero en pequeñito, en poquito, porque así empezamos a filtrar si tiene o no tiene sentido. ¿Verdad? No vas a tirarte. Y nosotros a veces, digamos, por ejemplo, empezamos, tal vez en la sesión de ideación nos salen 5 sabores, por decir algo. Digamos que yo estoy haciendo unos sazonadores de snacks y me salen, no sé, 8 sabores. Pero los empezamos a probar y nos damos cuenta de que no es factible. Por ejemplo, que salieron algunos sabores, pero ya aplicados o con las materias primas que tenemos disponible, que buscamos de nuestros proveedores, ese perfil no le llegamos. Entonces lo descartamos. Y así seguimos. Entonces puede ser que al final terminemos evaluando 3 o 4. O 2 incluso. Pero ya vamos a lo seguro que digamos, ese perfil que yo estoy diciendo, voy a inventar un sabor, una barbacoa grill, de verdad sabe a barbacoa grill y que de verdad cuando la gente la prueba me dice, sí, sabe a barbacoa grill. Pero tal vez un sabor a guacamole se quedó perdido aunque suene muy interesante, no se logró. Entonces lo descartas. Ok. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Perfecto, si no hay más consultas, procederíamos a hacer la rifa de la actividad de hoy. Francisco. Bueno, si alguien falta, poner como su nombre en el chat o ya. Y mientras tanto, hacer una pequeña promoción. Para el día de mañana se va a estar habilitando de nuevo el formulario para hacer los pedidos de suéteres. Se va a manejar estos 3 colores.
En el formulario viene lo que es un cuadro de medidas y para que pidan la talla que más les sea de su comodidad. Y el precio es de 12.500. En el formulario de mañana ahí dicen las instrucciones y demás, por si gustan. Y continuando con la rifa. Bueno, acá estamos, acá está todo el mundo. La rifa de hoy es para una botella, ¿verdad, Ron? Sí, me parece que sí. Ok. Vamos a suplentes. Vamos a mezclar. Y el ganador es Fabricio Montero. Se puede comunicar con cualquier miembro de la asociación y para coordinarnos con la entrega del premio. Muchas gracias. Nada más recordarles a todos y todas las presentes que por el día de hoy nos queda una actividad más, que es un taller de vida saludable con presupuesto de estudiante a cargo de la doctora Silvia Garmanzo, que va a ser a las 5 de la tarde. Y mañana tenemos diferentes actividades. Tenemos el taller de elaboración de pulpas y néctar. En la mañana ya el cupo está lleno. Tenemos una charla de marketing en el sector de los agronegocios a las 9 de la mañana en modalidad virtual. Hay un taller de diseño de diversos sistemas agrícolas. Me parece que aún hay espacio para que se anoten a la actividad presencial. Este va a ser presencial en el auditorio de 3. Hay una charla a las 10 de la mañana, modalidad virtual, que son herramientas para la inserción efectiva al mercado laboral. Es de suma importancia que puedan asistir a todos aquellos que ya van avanzados, que ya están buscando pasantías, que están buscando dónde hacer proyectos de graduación y trabajar. A la 1 de la tarde tenemos empaques biodegradables en la industria agroalimentaria, también es de suma importancia. A las 4 de la tarde, la charla que es AESIA, para que vayan enterándose un poco del rol que cumple la Asociación de Estudiantes en la carrera. Y a las 5:30 tenemos un Innovation Think Tank que va a estar a cargo de Procomer, la escuela, el Tech Emprendelab y otros invitados, que también está bastante interesante para que nos puedan acompañar. Dice Jenny que para la modalidad presencial aún tenemos espacios y pueden contactarnos para poderlos anotar. Entonces, quedamos así por ese momento. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, que los den. Gracias, buenas tardes. Francisco, revise ahí un mensajillo que le mandé al privado, por favor. Gracias por la observación, profe. Ah, mira, ya se fue. ¿Quién tiene la grabación? Yo no estoy grabando. Es desde la cuenta de...